Hola maestro, hola maestra, muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo del momento en el que veas este video. Vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar y creo que un nuevo ciclo con emociones muy diferentes. Ya tuvimos un ciclo escolar para conocer, reconocer, revisar y volver a revisar el plan 2022 con todo lo nuevo que nos traen los programas de estudio en sus diferentes fases de la 1 a la 6. Vamos a entrar ahora en nuestro consejo técnico y después vamos a trabajar para ofrecer educación de excelencia. En esta ocasión te traigo una reflexión que en su momento fue todo un hito para crear todo un proceso pedagógico. Pero ahora quiero invitarte a que lo veamos desde una perspectiva diferente. Después de la intro, comenzamos. ¿Qué te hace pensar esta frase de aquí arriba? Seguramente algo muy fuerte, con una enseñanza cuyo aprendizaje era a la fuerza. Desde luego, en su momento así era como se enseñaba, a la fuerza. Por eso es la letra con sangre entra. Y esto queda demostrado con esta pintura de Francisco de Goya y Lucientes, donde podemos ver un salón de clases, el maestro sentado, los alumnos dispersos, unos haciendo la tarea, otros tal vez pensando en el castigo que les iba a corresponder por no cumplirla. De hecho, podemos ver ahí que inclusive se bajaba la ropa del alumno para castigarlo físicamente por la única y simple razón de que no ha aprendido. Esta pintura se hizo en 1780. El autor, como te he mencionado, es Francisco de Goya y Lucientes. Y en esta pintura él hace una crítica muy fuerte a la sociedad de la época, pero sobre todo al sistema educativo. Un personaje muy conocido por nosotros es precisamente Juan Amós Comeño. La parte curiosa que me llama la atención es que él nace 100 años, exactamente 100 años después de que se hiciera el famoso descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Él nace en 1592. Juan Amós Comeño, como bien sabes, es considerado el padre de la pedagogía, precisamente porque se antepone y muy duramente a la frase con la que iniciamos el video de hoy. Él propone que los maestros cambien su forma de enseñar. Él propone que los alumnos aprendan por interés, de acuerdo con sus necesidades y sobre todo no por obligación, sino por el simple deseo de aprender. Es así como en 1630 él propone esta idea para la enseñanza. Es mejor una sonrisa en lugar de una vara. Empezaba él a romper con esa esencia de la letra con sangre entra. El concepto que resume las ideas de Juan Amós Comeño es conocido como pansofía, es decir, el conocimiento de las cosas que son, cómo son, por qué son, sabiendo el uso y fin de su existencia. Con esto Comeño señala que todos tenemos una aptitud innata hacia el conocimiento, por lo que no debe de ser solo para alguna élite o algunos iluminados. Todo lo expresa por allí en 1630 en su Didáctica Magna, donde refiere a la escuela como el lugar donde debe dominarse el conocimiento. Él precisamente genera esta frase: el arte de enseñar todo a todos. He aquí la frase que da vida a su pansofía. Si ubicamos estos dos autores, Francisco de Goya y Juan Amós Comeño, podemos observar que hay una distancia de aproximadamente 100 años. Primero Juan Amós Comeño, luego Francisco de Goya. Y durante todo ese tiempo se seguía enseñando de la misma manera. No le hicieron caso, desde luego, a Juan Amós Comeño. Entonces Francisco de Goya hace su obra, su pintura, La letra con sangre entra, precisamente para mostrar ya en un nivel mucho más universal
cómo estaba la sociedad, cómo era la educación en ese momento. La letra con sangre entra se entendió entonces como algo inhumano, nada pedagógico y sobre todo muy traumatizante. Y aquí es donde viene la reflexión a la que quiero llegar. ¿Cómo podemos interpretar entonces esta frase de una manera mucho más humana, mucho más formativa y sobre todo en nuestros tiempos? Aquí es donde entra esta otra parte que debemos de tomar en cuenta y que no existía en el momento de Juan Amós Comenius y apenas empezaba a conocerse en la época de Francisco de Goya y Lucientes. Hablemos de transfusiones. A ver, cuando escuchamos el concepto transfusión, inmediatamente, y precisamente de eso se trata, nos referimos o pensamos que vamos a hacer un intercambio de sangre de mi cuerpo hacia otro cuerpo o del cuerpo que va a donar hacia mí, que sería el que recibe la donación. Es decir, se refiere a un pase de sangre de uno a otro individuo. Espero que más o menos vayas por allá idealizando a dónde quiero llegar. Para ello, vamos a hacer una historia puesta en una línea del tiempo, donde desde luego tenemos que empezar en 1632, decía 1630, 1632, con Juan Amós Comenius, que lanza su didáctica magna, en donde él se iba en contra precisamente de esa educación por presión, por golpes, de esa educación traumatizante. Llega entonces ahora el año de 1666, donde se empieza a hacer una experimentación de sacar una sangre, un poco de sangre de un borrego y ponérsela a un humano. La consecuencia, desde luego, es la pérdida de la vida de quien ha recibido esta donación. Seguimos avanzando y entonces llega 1780, donde Francisco de Goya publica la obra que ya te he mencionado. Más adelante, en 1818, ya se dice vamos a hacer la transfusión de humano a humano, de individuo a individuo, pero hay un problema, no pueden controlar la coagulación y eso impide que esto dé los resultados que ellos querían obtener. Ya para 1821, el problema de transfundir de humano a humano queda totalmente resuelto, pero es hasta 1845 cuando entonces ya se vuelve un éxito y algo aprobado por la ciencia médica, se da la, digamos, permisibilidad para transfundir sangre de un individuo a otro. Pero todavía tenía que llegar 1901 para que entonces se pueda hablar de los diferentes tipos de sangre y, desde luego, a partir de este año, hablar de transfusión sanguínea es hablar de salvar vidas, de dar más vida. Doy parte de mi sangre, parte de mi vida a otro individuo que la va a recibir y que está volviendo o regresando a la vida con esta sangre que yo le estoy proporcionando. Hagamos entonces una metáfora con el tema de la transfusión sanguínea y la letra con sangre entra. Ya sabemos entonces, y aquí vamos a empezar a desentrañar muchas interrogantes, que cuando Juan Amós Comenius y Francisco de Goya expresan su contrariedad a ese tipo de recibir educación o ese tipo de enseñanza y de cómo debían los chicos aprender, no existía la transfusión sanguínea. Por eso, obviamente, tal vez Juan Amós Comenius no habló de transfundir sangre en vez de sacarla a borbotones a través de los golpes o de la presión. En pleno siglo XXI, como estamos nosotros ahora, podemos entonces hacer una paráfrasis entre la letra con sangre entra y la transfusión sanguínea. Y esto quedaría más o menos de la siguiente manera. Si esta frase tenemos la letra como ese conocimiento, si lo ponemos en educación básica, como esa serie de contenidos
que nuestros chicos deben de aprender de manera significativa durante todo su tránsito por estos niveles, los diferentes niveles educativos. Y a la sangre la entendemos como el aprendizaje ya logrado, el pensamiento crítico ya creado, y la transfusión sería el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Es decir, estamos enmarcando con esta frase a la cual quiero darle otro significado, quiero que le entendamos otro significado con nuestro plan 2022 y desde luego con todos nuestros programas de estudio. Es decir, si tomáramos ahora esta frase encontrando ese permiso personal para convertirla, para transformarla, quedaría de esta manera para entender la idea de la letra con sangre entra, pero versión 2.0. Y esto quedaría de esta forma. La letra se transfunde desde la sangre de quien enseña hacia la sangre de quien aprende. Cambiamos todo esto. No pretendo decir que Comenius estuvo equivocado, de ninguna manera. Es uno de los pedagogos que más admiro, es el padre de la pedagogía. Es quien se atrevió a ir en contra de una sociedad que en su momento presionaba, laceraba a quien tenía dificultades para aprender. Simplemente pretendo dar una opinión personal adecuando, haciendo esas adecuaciones a pleno siglo XXI, aun cuando desde 1901 ya estaba, para que nos apasionemos más en esta labor educativa, en esta profesión por la cual tenemos que trabajar mucho para que vuelva a ser digna como antes lo era. Y la única manera de hacerlo es volviéndonos uno con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, transfundiendo mi sangre de enseñanza hacia su sangre de aprendizaje. ¿Estás dispuesto a donar sangre a tus alumnos? Esa sería la pregunta. Y todo esto lo vas a ver y lo vas a tener de una manera teórica muy bien desarrollada en todos los temas que vas a ver en este momento o que has visto, si este video lo ves después, en tu sesión de consejo técnico de la fase intensiva. Que al final de cuentas, el único que hace posible que lo que ahí se expresa se cumpla, lo que debes de colocar en los productos que o de manera ética tú debes de realizar, eres tú, tu maestro, tu maestra. Eres tú quien debe de apasionarse, eres tú quien debe de hacer caso a la pansofía y lograr que la educación sea, como dijo Juan Amós Comenio, el arte de enseñar todo a todos. Maestro, maestra, te invito a que seas un gran donador de sangre, de esa sangre que constantemente va aumentando, de ese conocimiento que has de pasarle a tu alumno y que la única manera de saber que dio resultado es cuando logres en él una educación de excelencia verificada por el tamaño del pensamiento crítico que te va a demostrar, de acuerdo desde luego con la edad que él tenga en el momento que esté bajo tu enseñanza. Saludos maestros, saludos maestras, y que tengan el mejor éxito en este ciclo escolar que estamos por iniciar. Nos vemos en el siguiente video.